Entonces, miren, vamos a suponer esto. Tenemos un conjunto de observación y en ese conjunto de observación vamos a tener dos clasificaciones. Vamos a tener uno que le vamos a llamar W1 y otro que le vamos a llamar W2, ¿no? En esas se supone que nosotros vamos teniendo observaciones y vamos viendo, por ejemplo, pues ya vino, así imagínense que es una línea donde vienen unos pescados, dos tipos de pescado, ¿no? Y va el primer pescado y tú tomas nota, dice, pues el primer pescado y es un guachinango, por ejemplo, ¿no? Y viene el segundo pescado y el segundo pescado a lo mejor es un bagre. Y entonces ya vas ahí haciendo clasificaciones a partir de las muestras. Y cuando ya tienes esas muestras, lo que sigue y tú dices, bueno, ¿cuál es la probabilidad que del que sigue utilizando algo que le llaman teorema de Bayes? ¿Sí? No sé si recuerden, pero bueno, la parte del teorema de Bayes, pues nos dice que nos va a dar una probabilidad de un suceso dado otro, o sea, que dependa de otro, ¿no? Entonces, con eso se va a basar el algoritmo. Y entonces, miren, les voy a compartir, no viene ahí, para empezar a analizar este pedacito, ¿no? Y ahí va. Es como lo que nos va a ayudar. Entonces, va a ser, supongamos que nosotros vamos a tener probabilidades que les vamos a llamar probabilidades a priori. Esas probabilidades a priori son las que vamos a obtener de las observaciones. Entonces yo obtengo una observación de lo que les decía de la clasificación de los peces o de los pescados y yo obtuve una probabilidad de que, por ejemplo, salga un guachinango, de que salga un bagre, porque ya hice las observaciones. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo estas probabilidades, que son las probabilidades a priori de cada una de las clases. Y aquí nos dice, y también si tenemos las densidades condicionales, solo son las probabilidades condicionales, ¿no? Las probabilidades condicionales que dice con la probabilidad de X dado tal clase de pez, ¿no? Entonces, si yo tengo esas dos partes, porque ya las obtuve a partir de una observación, pues yo puedo obtener o predecir qué es lo que sigue en la siguiente parte. Y entonces, ¿cómo lo puedo obtener? Utilizando el teorema que dice aquí, ¿no? En la fórmula del teorema de Bayes. Y entonces yo podría obtener, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que sea de tal clase dado tal característica o tales características? Así es como se manejaría, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea de tal clase dadas ciertas características? Y eso se obtendría con la fórmula que está aquí. Sería la probabilidad de que el valor sea dado en la clase y la probabilidad de la clase sobre el total de todos los casos. Así es como estaría estructurada. Eh, en la parte de la clasificación, esta ecuación que está aquí se cambia a una más simple que es como la que está aquí, que generalmente dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el valor del posterior? Eh, pues va a ser igual al likelihood, o sea, como al vecindario, por el valor a priori sobre toda la evidencia. Así es como se maneja. Y con esta premisa es la que se utiliza la parte del clasificador. Miren, a lo mejor la explicación va a ser un poco más difícil de cómo se va a aplicar, ¿no? Entonces, basándonos en la fórmula del teorema de Bayes, entonces nosotros vamos a empezar a calcular probabilidades y esas probabilidades las que vamos a sacar nos van a determinar que la que tenga mayor probabilidad de una clase, pues es hacia dónde se va a ir, ¿no? Y va a decir, pues yo tengo una mayor probabilidad de pertenecer a esta clase, pues para allá voy, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos dice que también este es uno de los más simples, de los que son algoritmos más simples y lo que les decía es que la suposición principal es que todo tiene independencia.
O sea, si yo quiero calcular lo que les decía, la probabilidad de lluvia dado la temperatura, es totalmente independiente para el proceso que yo voy a clasificar o que yo voy a hacer a la humedad y a otros factores, aunque en la vida real sí tengan relación, pero en el modelo no. Y entonces esta es la expresión. La expresión es la misma que habíamos visto del teorema de Bayes, ¿sí? Nada más que aquí nosotros la simplificamos de esta manera, ¿no? Donde dice, a ver, pH de D es la probabilidad de la hipótesis H dada los datos D. Como les decía, va a ser cuál es la probabilidad de que pertenezca a la clase 1, por ejemplo, dados los datos de entrada. Ah, pues eso va a ser igual a la probabilidad de los datos de entrada dados a que la clase sea cierta por la probabilidad de que la hipótesis sea cierta sobre la probabilidad de que la hipótesis sea cierta independientemente de todos los datos. ¿Sí? Ahí causa un poco de confusión, pero veamos el ejemplo. Miren. ¿Cómo lo calculas? De esta manera. Primero calcula la probabilidad previa para las etiquetas de las clases. Después determina la probabilidad con cada atributo para cada clase y después esos valores van al teorema de Bayes y calcula la probabilidad posterior. Y ya la que tenga la mayor probabilidad es a la que se va a ir. ¿De acuerdo? Aquí el ejemplo creo que va a ser más sencillo. Imagínense, miren, que tenemos estos puntos. Sí, tenemos la edad y el salario. ¿De acuerdo? Es un conjunto de datos donde dice, a ver, lo que yo quiero saber es si yo pongo un punto, hacia dónde lo vamos a clasificar. Y entonces, aquí tenemos un conjunto de datos de personas que caminan o conducen hacia su trabajo. Entonces, las que están en rojo caminan, las que están en verde conducen un vehículo. Y todo va en relación a la edad y al salario. ¿Sí? Entonces, aquí está el conjunto completo. Si ustedes cuentan, tenemos, miren, 2, 4, 6, 8, 10 personas que caminan. Y creo que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 personas que manejan. ¿De acuerdo? Ese es nuestro universo ahorita de observaciones que hicimos. Son 30 personas. De esas personas las estamos dividiendo en 10 que caminan y 20 que manejan. ¿De acuerdo? Entonces, yo pongo un nuevo dato. Por ejemplo, ahí en ese puntito. Pongo ese nuevo dato. Y lo que quiero saber es con el algoritmo si la persona va a conducir o va a caminar. ¿De acuerdo? Entonces, partimos de la expresión. Fíjense la expresión cómo va a quedar tropicalizada a este punto, miren. Nosotros vamos a calcular la probabilidad de que camine dado el punto de entrada, donde se localizó el punto. Y esa va a ser igual a la probabilidad de los puntos dados que camina y la probabilidad de que camine sobre la probabilidad total de los puntos de este valor. Y la de que conduce es la que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se va a calcular. Miren, ¿cómo se calcula? Empezamos y decimos, a ver, aquí están. Primero calculamos lo más sencillo, ¿no? La probabilidad que camine y la probabilidad que conduce. ¿Cómo lo calculo? Como dice aquí, ¿no? La probabilidad que camine, pues va a ser el número de caminantes entre el total de observaciones. Eso es muy sencillo, ¿no? Entonces, tenemos 10, ya habíamos contado que eran 10 que caminan sobre 30. Esa es la probabilidad que caminan. ¿De acuerdo? Y luego calculamos en el punto donde colocamos, pues, las observaciones que tenemos. Ahí, ¿cuántas observaciones tenemos similares? Bueno, tenemos 4 en la región que pusimos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y hay 4 de 30 observaciones. ¿Sí? Este círculo que está aquí puede ampliarse. Y tú puedes decir, ah, bueno, pues van a ser 6 observaciones de 30.
¿sí? Aquí el círculo fue de 4, entonces fueron 4 de 30 con sus características diferentes. Unas es que hay 3 que pertenecen a la parte que camina y una que pertenece a la parte que maneja. Entonces, de ahí calculas la probabilidad de X. Entonces, ya tenemos esto que estamos buscando, la probabilidad que camine, la probabilidad de X. Nos faltaría calcular las demás, ¿no? La que sigue, pues sería la probabilidad de X dado que camina. ¿Cómo calculas esa? Ah, pues va a ser el número de observaciones similares dentro de lo que dijimos de ese pequeño círculo sobre el total del número de gente que camina. Entonces, en ese pequeño círculo tuvimos 3 sobre 10. Entonces ya tenemos la probabilidad de X dado que camina, que es de 3 décimos. Ya tenemos la probabilidad de que camina, que es de 10 treintavos, y la probabilidad de X, que es de 4 treintavos. Entonces ya podemos hacer el cálculo de esta que está aquí, de la que tenemos aquí. Entonces la calculamos como está aquí, ¿no? Y fíjense cómo se calcula con la expresión que decíamos que se reducía, ¿no? Aquí está la probabilidad posterior, va a ser igual a la probabilidad que hay en el vecindario por la probabilidad a priori, o la que teníamos antes, sobre la probabilidad marginal del vecindario, o la que decíamos la de la evidencia. Entonces, este 3 décimos quiere decir que es la probabilidad de X dado que camina. La probabilidad a priori es la probabilidad de los que caminan sobre todo el conjunto. Y esta que está aquí abajo es la marginal, es la que nos dio del círculo que teníamos aquí, que era la de 4 treintavos. Entonces, con eso tú calculas la probabilidad y te da 0.75. Entonces, la probabilidad de que camino, dado el valor o el punto donde lo pusimos, es del 75%. Igual hacemos el cálculo de la otra, ¿no? Que bueno, pues el de la otra, se supone que si una era 75, pues la otra era 25, ¿no? Aunque el cálculo está aquí. La de abajo de 4 sobre 30 no cambia. Aquí sí la probabilidad a priori sí cambia porque sabemos que eran 20 personas que conducen de 30 y la que dice del vecindario era 1 sobre 20 porque en el círculo que se estableció, en este pequeño círculo, aquí quedó una que era la parte de 20, que era una que caminaba sobre las 20 muestras. Y entonces obtenemos ahí el punto 25. ¿Qué es lo que sigue? Ya calcula las probabilidades, después comparas y tú dices, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que camine dado el punto que estableciste? Es de 0.75 y la de que conduce dado el punto es de 0.25. Como la probabilidad de que camine es mayor, pues entonces ¿hacia dónde se va a ir? Ah, pues vas a decir, pues ese punto pertenece a la clase de que son las personas que caminan. Ok. Y entonces, fíjense qué es lo que va pasando con este. O sea, ya hicimos nosotros los cálculos de probabilidad que dijimos. Bueno, va a ser la del el vecino o del vecindario por la probabilidad anterior entre la del marginal, el vecindario marginal y te da 0.75, con esta nos vamos. Entonces la nueva clasificación es que este punto ya no queda como cualquier punto, sino que ya queda como rojo, ¿de acuerdo? Y ese ya que lo clasificas también podría ser que ya forme parte de tu set y ahora ya tendrías otras, le agregarías otra probabilidad, ¿no?